Homo Lector Audiolibros presenta La visita de Edith Wharton. Nora Frenway se acomodó furtivamente en un rincón del compartimento, y mientras el expreso salía de la gran estación central, se preguntó por qué estaba allí. El revisor se acercó. ¿Billete? Westover, dijo ella, e instintivamente bajó la voz, y miró a su alrededor. Pero ni el revisor ni los otros pasajeros, afortunadamente ninguno de ellos conocido, parecieron sorprenderse ni interesarse en lo más mínimo por la noticia de que viajaba a Westover. Sin embargo, ¿qué anuncio tan trascendental era aquel? Ya no le importaba, nada importaba, salvo el hecho abrumador que había convulsionado su vida, la había sacado de su cómoda rutina, y la había arrojado así, desnuda, al escrutinio público. Con cautela, de nuevo, miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie, absolutamente nadie, en el tren, a quien conociera de vista. Su vida había sido tan cuidadosamente discreta, tan convencional, en un mundo donde todas las convenciones externas se tambaleaban, que nadie jamás supo que tenía un amante. Nadie, de eso estaba completamente segura. Todas las circunstancias del caso la obligaron a ocultar su verdadera vida, su única verdadera vida, a todos los que la rodeaban, a su irascible esposo, a sus envidiosas y curiosas hermanas, y a su terrible suegra, ante quien toda la familia se acobardaba, engañaba, mentía y adulaba. Qué absurdo fingir que hoy en día, incluso en las grandes ciudades, en los mayores centros sociales del mundo, las severas normas anticuadas han dado paso a la tolerancia, la laxitud y la comodidad. Abrías el periódico matutino, y leías sobre chicas de vida disoluta, divorcios de estrellas de cine, fiestas y bailes desenfrenados, y un mar de impulsos y apetitos inimaginables. Luego volvías la vista hacia tu propia vida cotidiana, y te encontrabas tan encerrada y acorralada, tan asediada por la mirada vigilante de tu familia, amigos observadores, y todo tipo de normas establecidas, como cualquier heroína de novela victoriana. Sin embargo, a simple vista, la propia señora Frenway podría haber parecido tan libre como cualquiera de las jóvenes casadas de su grupo. Jugar al póker, fumar, beber cócteles, bailar, pintarse, vestir faldas cortas, cortarse el pelo a la moda, y todo lo demás. ¿Cuándo se le había negado todo esto? Si por alguna razón se hubiera diferenciado demasiado de las de su clase, llevando faldas largas, negándose a jugar por dinero, dejándose crecer el pelo, o renunciando a maquillarse, su marido habría sido el primero en notarlo y en preguntarle: ¿estás enferma? ¿Qué te pasa, querida? ¿Qué aspecto tan raro tienes? ¿Qué sentido tiene llamar la atención? Pues él, y los de su clase, habían adoptado todas las antiguas inhibiciones y sanciones, transfiriéndolas ciegamente a un nuevo ritual, como hacían los romanos receptivos cuando se traían dioses extraños a sus templos. El tren había escapado de los feos confines de la ciudad, y el suave paisaje primaveral se deslizaba ante ella. Destellos de césped verde, setos florecientes, hermosos tejados irregulares y kilómetros de atractivas carreteras asfaltadas, que se perdían en el misterio. ¿Cuántas veces había soñado con correr por un camino desconocido con Christopher? No es que fuera una mujer que se dejara intimidar por las convenciones. Sabía que no lo era. Siempre las había comprendido, había sonreído ante ellas y se había conformado. Por culpa del pobre George Frenway, para empezar. Su marido, en cierto sentido, era un hombre digno de lástima. Su precaria salud, su mal carácter, su vanidad insatisfecha, todo lo convertía en una figura cómica y desolada. Pero era sobre todo por sus dos hijos, que ella siempre había resistido la tentación de hacer algo imprudente. La más mínima autotraición habría sido el fin de todo. Demasiadas miradas la observaban, y la familia de su marido era tan fuerte, tan unida, cuando había alguien a quien odiar, y siempre tan influyente, que ella habría sido sin duda derrotada, y su marido se habría quedado con los niños. Con solo pensarlo, se sintió al borde del abismo. Los niños son mi religión, se había dicho ella una vez, y no tenía otra. Y sin embargo, allí estaba,
camino a Westover. Oh, ¿qué importaba ahora? Eso era lo peor. Era demasiado tarde para que algo entre ella y Christopher importara. Estaba segura de que él se estaba muriendo. La forma en que su prima, Gladys Brinker, lo había soltado de golpe el día anterior, en el baile de Kate Salmer. De pronto le dijo: ¿No lo sabías, pobre Christopher? Pensaba que tú y él erais muy amigos. Sí, está terriblemente mal, me temo. Sé que han consultado a 2 médicos, y dicen que no hay muchas esperanzas. Y nadie más que Jane, desamparada y asustada, para cuidarle. Nora sospechaba que Jane, la hermana de Christopher, había desempeñado en su vida un papel casi tan dominante, como Frenway y los niños en el caso de Nora. Lealmente, Christopher siempre fingía lo contrario, la llamaba con indulgencia, pobre Jenny. ¿Pero acaso ella, Nora, no siempre consideraba a su marido, pobre George? Jane Aldis, por supuesto, era mucho menos autoritaria, menos exigente que George Frenway, pero quizá por eso mismo, apelaba aún más a la compasión masculina. Y de alguna manera, bajo su aire discreto, Nora, en las raras ocasiones en que se encontraban, había imaginado que la señorita Aldis la observaba, y sacaba sus propias conclusiones. Pero claro, Nora siempre sentía, cuando se trataba de Christopher, como si su pecho fuera un cristal, a través del cual se veía su corazón, tembloroso y palpitante, con la misma claridad que las vísceras sagradas en un relicario. Su último pensamiento serio fue que Jane Aldis no era más que una mujer desaliñada y modesta, cuya vida estaba enteramente dedicada al cuidado de la casa y de su hermano, velando por que los fuegos estuvieran encendidos y las habitaciones llenas de flores cuando él traía a sus amigos a pasar el fin de semana. Ah, cuántas veces le había dicho Christopher a Nora: si pudiera tenerte a solas un fin de semana en Westover, como si fuera lo más fácil imaginable, según sus planes. E incluso habían fingido hablar de cómo hacerlo. Pero, de alguna manera, ella creyó que lo decía porque sabía que el plan, para ella, era tan factible como un fin de semana en la luna. Y en realidad, sus únicas visitas a Westover las había hecho en compañía de su marido y otros amigos, 2 o 3 veces, al principio. Porque después no quiso. Hacía 3 años que no iba allí. Gladys Brinker, al hablar de la enfermedad de Christopher, miró a Nora con extrañeza, como si sospechara algo. Pero no, qué disparate. Nadie habría sospechado jamás de Nora Frenway. ¿Acaso no sabía lo que decían sus amigas de ella? Nora, sin más temperamento que una farola, siempre absorta en sus libros. Nunca ha resultado muy atractiva para los hombres, a pesar de su físico. ¿No había dicho ella misma eso de otras mujeres, a las que, sin embargo, apreciaba? El tren aminoraba la marcha al acercarse a una estación. Se incorporó de golpe, y miró su reloj de pulsera. Eran las 2:30, la estación era Oakham, la siguiente sería Westover. En menos de una hora estaría bajo su techo, y Jane Aldis la recibiría, en esa habitación baja, con paneles de madera y llena de libros, y ella estaría diciendo, ¿qué estaría diciendo? Había repasado la conversación tantas veces, que se sabía de memoria no solo sus palabras, sino también las de la señorita Aldis. Los primeros momentos, por supuesto, serían dolorosos, difíciles, pero luego, una gran oleada de emoción, rompiendo las barreras entre las 2 mujeres ansiosas, las uniría. No tendría que decir mucho para explicarse, la señorita Aldis, simplemente, la tomaría de la mano, y la acompañaría arriba, a la habitación de Christopher. Esa habitación. Nora cerró los ojos y recordó otras habitaciones donde ella y él habían estado juntos, en su alegría y su fuerza. No, eso no debía pensar en eso ahora. Porque el hombre que había conocido en esas otras habitaciones, se estaba muriendo, el hombre al que se dirigía, era alguien tan diferente de ese otro hombre, que era como una profanación asociar sus imágenes. Y sin embargo, el hombre al que ahora se dirigía, era el mismo Christopher, el que había vivido en su corazón.
Y cómo debía él necesitarla, ahora que pendía solo al borde del abismo. Como si algo más importara, en un momento así. No pensó ni le importó lo que Jane Aldis pudiera decir o sospechar. No le habría importado si el tren hubiera estado lleno de conocidos curiosos, o si George y toda su familia hubieran salido a su encuentro en esa última estación. No le habría importado nada. Sin embargo, en ese mismo instante, recordó haberse alegrado de que su antigua institutriz, a la que solía visitar 2 veces al año, viviera en Oakham, de modo que si George empezaba a hacer preguntas, siempre podía decir: sí, fui a ver a la pobre Froilán. Ahora está completamente impedida. Tendría que comprarle una silla de ruedas. ¿Podrías conseguirme un catálogo de precios? No había ninguna precaución en la que no hubiera pensado, y ahora, estaba lista para hacer frente a cualquier eventualidad. Westover, gritó la voz del jefe de estación, mientras el tren aminoraba su marcha. Nora salió de su compartimento, y se abrió paso fuera del tren. Todos parecían obstruirla, poniéndole bolsas y maletas en el camino. Westover Junction era una zona en expansión, y estaba bastante segura de que habría algún taxi frente a la estación. Había uno, lo alcanzó justo antes que un viajero, con un muestrario y un sombrero de paja nuevo, se le adelantara. Al abrir la puerta, un olor a heno húmedo y tabaco la recibió. Entró de un salto y exclamó: «A Oakfield, a la casa del señor Aldis, cerca de Westover». Al cabo de unos minutos, el taxi se detuvo a escasos metros de la casa. Nora se apeó, y tras titubear un momento, llamó a la puerta. Todo comenzó exactamente como lo esperaba. Una doncella sorprendida, ¿y por qué debía estar sorprendida?, la condujo a la habitación de paneles bajos, tan llena de la presencia de Christopher, con sus libros, sus pipas, y su terrier dormitando sobre la alfombra raída. La doncella dijo que iría a ver si la señorita Aldis podía bajar. Nora quiso preguntarle si estaba con su hermano, y cómo estaba éste. Pero se sintió incapaz de pronunciar las palabras. Temía que le temblara la voz. ¿Y por qué iba a preguntarle a la doncella, cuando en apenas un momento, vería a la señorita Aldis? La mujer se alejó con paso silencioso, ese silencio que revela la presencia de un enfermo en una casa. No regresó de inmediato, y el intervalo de espera en esa habitación, tan extraña, pero tan íntimamente conocida, fue una nueva tortura para Nora. Era diferente a todo lo que había imaginado. El escritorio con sus plumas y cartas esparcidas, era más de lo que podía soportar. El perro la miraba amigablemente desde la chimenea, pero no se acercaba, y aunque ansiaba acariciarlo, dejar que su mano descansara donde la de Christopher había descansado, no se atrevió, por miedo a que ladrara y perturbara el peculiar silencio de esa casa, callada y vigilante. Se quedó de pie en la ventana y miró los arbustos en ciernes, y los bulbos que brotaban de la tierra hinchada. «Por aquí, por favor», oyó decir a la criada, que había regresado sin que ella lo advirtiera. El corazón le dio un vuelco. ¿La mujer la llevaba de verdad arriba, a la habitación de Christopher? Se le llenaron los ojos de lágrimas, y se sintió arrastrada por una gran oleada de pasión y angustia. Pero solo la conducían por el pasillo, hacia un salón frío y sin vida, de esos que los solteros hacen decorar por un tapicero, y luego les dan la espalda para siempre. Las sillas y los sofás la miraban con una hostilidad manifiesta, y luego recuperaron la expresión melancólica, común en los muebles de las habitaciones poco frecuentadas. Ni siquiera el sol primaveral, que entraba oblicuamente por las ventanas, e incidía sobre la pálida marquetería de una mesa inútil, parecía aportar calor ni luz. La oleada de emoción se apaciguó, dejando en Nora una sensación de vacío y aprensión. ¿La miraría Jane Aldis, con la misma frialdad que reinaba en aquella sala inhóspita? Empezó a desear haber sido más amable y cordial con Jane Aldis en el pasado. En su intenso deseo de ocultar a todos el vínculo que la unía a Christopher, había evitado cualquier muestra de interés por su familia, y tal vez, como ahora veía, despertaba la curiosidad, precisamente por su fingida indiferencia.
Sin duda, habría sido más prudente establecer una relación íntima con Jane Aldis, y cuanto más fácil y natural habría sido hoy su situación. En lugar de andar a tientas, como hacía, buscando una explicación para su visita, podría haber dicho: querida, vine a ver si podía ayudarte en algo. Oyó unos pasos vacilantes en el pasillo, pasos silenciosos, como los de la criada, y vio a la señorita Aldis detenerse cerca de la puerta entreabierta. Cuánto había envejecido desde su último encuentro. Su cabello, recogido descuidadamente, estaba canoso y lacio. Sus párpados, siempre rojizos, estaban hinchados y pesados, y su rostro cetrino por la ansiedad y el cansancio. Era extraño haber temido a un adversario tan indefenso. Nora, por un instante, tuvo la impresión de que la señorita Aldis se había detenido en el pasillo para observarla, para evaluar la situación. Pero tal vez solo se había detenido, para apartar un mechón de cabello, al pasar frente a un espejo. Señora Fenway, qué amable de su parte. Habló con voz fría y distante, como si su verdadero yo estuviera en otra parte, y ella fuera simplemente un autómata, acostumbrado a repetir las formas habituales de hospitalidad. Siéntese, por favor, dijo. Empujó hacia adelante uno de los viejos sillones, y Nora se sentó rígidamente, con el bolso apretado sobre las rodillas, en la actitud cohibida de una visitante llegada del campo. Qué amable de su parte haber venido, repitió la señorita Aldis. No tenía ni idea de que estuviera en esta parte del mundo, ni la más remota idea. ¿Era una pista lo que le estaba dando? ¿O lo sabía todo, y quería ofrecerle a su visitante el decente refugio de un pretexto? ¿O era realmente tan estúpida? Supongo que se aloja con los Brinker, o con los Northrop. Recuerdo que la última vez que vino a comer aquí, viajó en coche con el señor Fenway, desde casa de los Northrop. Debió de ser hace 2 años, ¿no? Preguntó con una expresión de interés casi vivaz. No, 3 años, dijo Nora mecánicamente. ¿De veras? ¿Hace tanto tiempo? Sí, tiene razón, ese fue el año en que trasladamos la Haya Grande. Recuerdo que al señor Fenway le interesaba el tema, y lo llevé a mostrársela. A su marido le interesa la jardinería, ¿verdad? Sí, mucho, respondió Nora distraídamente. Contamos con esos maravillosos expertos, continuó la señorita Aldis, se llaman a sí mismos doctores de árboles. Tienen aparatos especiales, ¿sabe? El árbol está creciendo mejor que antes de que lo trasladaran. Pero supongo que ya han hecho muchos trasplantes en Long Island. Sí, mi marido suele ocuparse de ello. ¿Así que viene de casa de los Northrop? Ni siquiera sabía que estaban en Maybrook. Veo a tan poca gente. No, no estoy con los Northrop, repuso Nora. Ah, ¿entonces en casa de los Brinker? Hal Brinker estuvo aquí ayer, pero no me dijo que se alojaba usted allí. Nora dudó un momento, y luego dijo: No, la verdad es que tengo una vieja institutriz que vive en Oakham, y voy a verla a veces. Así que vine a Westover por... Hizo una pausa, y la señorita Aldis la interrogó con vivacidad. Sí. Como si la animara a seguir hablando. Porque vi a Gladys Brinker el otro día, siguió Nora, y ella me dijo que su hermano estaba enfermo. Ah, la señorita Aldis emitió la exclamación con toda su fuerza. Arqueó las cejas, como si se sorprendiera un poco. La habitación silenciosa pareció cerrarse sobre las 2 mujeres, que escucharon el silencio. Una mosca resucitada zumbaba contra el cristal soleado de la ventana. Sí, está enfermo, concedió al fin. Lo siento mucho, él ha sido tan amigo nuestro, durante tanto tiempo, balbució Nora torpemente. Sí, le he oído hablar muchas veces de usted y del señor Fenway. Una pausa prolongada pareció sellar esa observación. No, no sabe nada, pensó Nora.
Recuerdo que me dijo que le parecía muy bien el consejo del señor Fenway sobre trasladar árboles. Pero, claro, nuestra tierra es muy diferente a la suya. Supongo que el señor Fenway ha hecho analizar la tierra, ¿no? Sí, creo que sí, contestó Nora, aturdida por la deriva absurda que la señorita Aldis se empeñaba en dar a su conversación. Christopher siempre ha sido un gran jardinero, aseveró la señorita Aldis. Espero que no esté muy enfermo, dijo Nora al fin. Gladys parecía asustada cuando me lo dijo. La enfermedad es siempre algo a lo que hay que tener miedo, ¿no? Repuso la señorita Aldis con calma. Pero no está, quiero decir, no está en peligro su vida, ¿verdad? Insistió Nora. Es muy amable de su parte preguntar, señora Fenway. Los médicos parecen creer que no hay ningún cambio particular desde ayer. ¿Y ayer? Preguntó Nora con ansiedad. Bueno, ayer pareció que creían que podría haberlo. ¿Un cambio, quiere decir? Espero que para mejor. Los médicos dijeron que no estaban seguros, no podían decirlo. El zumbido de la mosca se había vuelto tan insistente en la silenciosa habitación, que parecía estar ocurriendo dentro de la cabeza de Nora, y en la confusión sonora, le costaba cada vez más retomar el hilo de la conversación. Los minutos transcurrían, y arriba el hombre que amaba yacía enfermo, pero, ¿cuán grave estaba realmente? Era absurdo y lamentable, permitir que la señorita Aldis continuara distrayéndola con esas tonterías. Lo averiguaría como fuera. Supongo que ha tenido una consulta, dijo. Sí, el doctor Knowlton vino 2 veces. ¿Y qué dice él? Bueno, parece estar de acuerdo con los demás. Hubo otra pausa, y entonces la señorita Aldis miró por la ventana. ¿Quién es ese que llega?, preguntó. Ah, supongo que es su taxi, que viene por el camino de entrada. Sí, me bajé antes de llegar a la casa, dijo Nora, pero no se atrevió a añadir, por miedo a que el ruido lo molestara. Espero que no haya tenido dificultades para encontrar un taxi en el cruce. Oh, no, no tuve ninguna dificultad. Creo que fue muy amable de su parte venir, sin siquiera saber si encontraría un coche para traerla hasta aquí. Y sé lo ocupada que está. Siempre hay mucho que hacer, ¿verdad? Incluso en esta época del año. Sí, supongo que sí. ¿Pero su hermano? Oh, por supuesto que mi hermano no estará en disposición de divertirse, hasta dentro de bastante tiempo. Espero que mucho tiempo no. Pero tiene esperanzas, ¿verdad?, dijo Nora con voz indecisa. Creo que todo el que está enfermo debería tener esperanza, ¿no cree, señora Fenway? Sí, pero quiero decir. Nora se levantó de repente, con la mente dándole vueltas. Era posible que ella y aquella mujer hubieran permanecido sentadas así, una frente a la otra, durante media hora, acumulando estas tonterías, mientras arriba, fuera de la vista, el sentido de sus 2 vidas pendía del frágil hilo del pulso intermitente de un hombre. No podía imaginar por qué se sentía tan impotente y desconcertada. ¿Qué podía temer una mujer joven, guapa y amada, de esa mujer desaliñada e insignificante? Lo que debía temer, precisamente, era el antagonismo que estas mismas gracias y superioridades criarían en el pecho de la otra, sobre todo si sabía que gracias a ellas había conseguido enamorar a ese único hermano, del que la vida de la señorita Aldis dependía por completo. Débil en sí misma, pero poderosa por sus circunstancias, se mantenía erguida sobre las ruinas de todo lo que Nora había amado. «Cómo debe odiarme, y nunca pensé en ello», reflexionó Nora, que había creído haber pensado en todo lo concerniente a su relación con su amante. Bueno, ya era demasiado tarde para remediar su omisión. Pero al menos debía hacerse valer, debía decir algo para salvar los preciosos minutos que le quedaban y romper la asfixiante red de lugares comunes que la mano trémula de su enemiga tejía a su alrededor. Señorita Aldis, debo decirle que vine a ver a su hermano, dijo Nora al fin con valentía.
A ver cómo estaba. Qué amable de su parte. Él, lo agradecerá, lo sé. Christopher es muy devoto de sus amigos. Pero usted le dirá que yo vine. Claro, le diré que vino a preguntar por él. En cuanto se recupere un poco. Pero quiero decir, ¿ahora? ¿Decirle ahora que vino usted para preguntar? Quizás mañana por la mañana, si se siente un poco mejor. Nora sintió que se le secaban los labios, como si un viento caliente los hubiera resecado. Apenas podía articular palabra. Pero ahora, hoy, insistió casi con desesperación. Pero su voz se convirtió en un susurro al añadir, ¿no está consciente? Oh sí, está consciente, está perfectamente consciente. La señorita Aldis lo enfatizó con otra de sus largas pausas. Tenga por seguro que le diré que ha llamado. De repente, ella también se levantó de su asiento, y se dirigió a la ventana. Debo parecer terriblemente inhóspita, sin siquiera ofrecerle una taza de té. Pero la verdad es que quizás debería decirle que, si piensa volver a Occam esta tarde, solo hay un tren que para en el Junction, después de las 3. Sacó un antiguo reloj esmaltado con una corona de rosas en la esfera, y se volvió casi con disculpa hacia la señora Frenway. Debería estar en la estación a las 4 como muy tarde, y en uno de esos viejos taxis del Junction, el trayecto se hace largo. Lo siento mucho, sé que debo parecer que la estoy echando. Una débil sonrisa se dibujó en sus pálidos labios. Nora sabía perfectamente cuánto tiempo había tardado el trayecto desde Westover Junction, y comprendió que la despedía con delicadeza. Despedida de la vida, de la esperanza, e incluso de la profunda angustia, de ver por última vez el rostro, que para ella era el único rostro en el mundo. Y entonces pensó, ella lo sabe todo. No debo hacerla perder el tren, ¿verdad, señora Frenway? Señorita Aldis, ¿ha visto él a alguien? Preguntó de pronto Nora, con un susurro doloroso. ¿Pregunta si mi hermano ha visto a alguien? Bueno, han estado todos los médicos, 5 le han visitado. Y luego las enfermeras. Ah, pero se refiere a los amigos, claro. Pareció reflexionar. Hal Brinker, sí, vio a nuestro primo Hal ayer, pero no por mucho tiempo. Nora sabía lo que Christopher pensaba de sus primos Brinker, unos pesados todos ellos, decía siempre. Y en lo más extremo de su enfermedad, la única persona privilegiada en verlo, había sido, precisamente, Hal Brinker. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas, y tuvo que apartarlos un instante, del rostro tímido e inexorable de la señorita Aldis. Pero, ¿y hoy? Preguntó finalmente. No, hoy no ha visto a nadie, todavía no. Las dos mujeres se quedaron mirándose, luego, la señorita Aldis echó un vistazo a la habitación con incertidumbre. Pero qué tonta soy. Al menos debería haber preguntado si quería una taza de té. Quizás aún haya tiempo. Yo nunca tomo té. Una vez más, consultó su reloj con ansiedad. Seguro que el agua está hirviendo, porque están preparando el té de las enfermeras. Si me disculpa un momento, iré a ver. No, por favor, sollozó Nora. ¿Cómo puede usted? Luego, controlándose, añadió. No quiero té, gracias. La señorita Aldis pareció aliviada, y dijo. Así me aseguraré de que no llegue demasiado tarde a la estación. Esperó de nuevo, y luego extendió una mano larga y firme. Qué amable, nunca olvidaré su amabilidad. Haber venido desde tan lejos, cuando fácilmente podría haber llamado desde la ciudad. Por favor, dígale al señor Frenway, cuánto lo agradezco. Se acordará de decírselo, ¿verdad? Me envió una colección de folletos tan interesantes sobre el traslado de árboles. Me gustaría que supiera cuánto aprecio su amabilidad al dejarla venir. Hizo otra pausa,
y frunció los labios hasta convertirlos en un hilo fino, una simple línea dibujada en su rostro con una regla. Pero no la molestaré, le escribiré para darle las gracias yo misma. Extendió su mano hacia un timbre eléctrico en la mesa más cercana. Este sonó en el silencio, y la criada apareció con una prontitud teatral. «El taxi, por favor». El taxi de la señora Fenway. La habitación volvió a quedar en silencio. Nora pensó, sí, lo sabe todo. La señorita Aldis miró su reloj por tercera vez, y soltó una risita irónica. El moscón golpeó la ventana, y una vez más, a Nora le pareció que su zumbido resonaba en su cabeza. Se mezclaba ensordecedoramente con el motor del taxi, al arrancar con reticencia, y su parada convulsa en la puerta principal. El conductor tocó la bocina como para llamarla. Él también tiene miedo de que llegue tarde, dijo sonriendo la señorita Aldis. El suelo liso y resbaladizo del vestíbulo le pareció a Nora que se extendía kilómetros ante ella. Al fondo, vio un pequeño túnel de luz, una criada en miniatura, y un taxi como de juguete. De alguna manera, logró recorrer la distancia que la separaba de ellos, aunque le dolían los huesos de cansancio, y a cada paso, parecía levantar un peso de plomo. El taxi ya estaba cerca, con la puerta abierta, y Nora subió mecánicamente al coche. El mismo olor a heno húmedo y tabaco la recibió. Vio a su anfitriona de pie en el umbral. «Dese prisa, conductor, la señora no debe perder el tren», oyó decir a la señorita Aldis. El taxi empezó a rodar hacia la puerta. Mientras se alejaba, Nora aún oyó a la señorita Aldis gritar: «Me aseguraré de escribir al señor Fenway, para darle las gracias». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.